Amigas y amigos, el placer de saludarles a toda la audiencia de TikTok. Bueno, vamos a hablar de la Copa Libertadores de América. Pasó la fecha 4 de fase de grupos. Ya equipos ya que ya están en octavos de final, otros que ya están prácticamente adentro y otros que ya están con un pie afuera de la Libertadores. Bueno, vamos a hablarles de los partidos que se disputaron en esta fecha de la Conmebol Libertadores 2025. La fecha 4. Quedan 6 puntos en juego. ¿Quiénes serán los otros clasificados? ¿Quiénes jugarán la Sudamericana? ¿Y quiénes se quedarán fuera de todo? Lo sabremos las próximas semanas. Bueno, arrancamos con la fase de grupos. Fecha 4 de la Conmebol Libertadores 2025. Bueno, vamos al partido que se disputó el martes en el Polideportivo Misael Delgado. Se enfrentaba Carabobo frente al conjunto de Botafogo. El conjunto venezolano venía a empatar con la U de Chile, sumar su primer punto. Y el conjunto del Fogao venía de perder en La Plata frente a Estudiantes. Vitiño y Cuyabano le devuelven la esperanza al Botafogo. Los brasileños Vitinho y Cuyabano le devolvieron la esperanza a Botafogo para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores, con 2 goles que hundieron más al venezolano Carabobo, que sumó su segunda derrota seguida en la cuarta fecha del Grupo A de la Conmebol Libertadores. Primeros 10 minutos del encuentro, Carabobo se mantuvo replegado con las líneas juntas, tratando de aprovechar los contragolpes. Y Botafogo dominaba el balón, pero poco a poco el conjunto venezolano fue tomando más confianza en su terreno. Esto hizo que Botafogo, el vigente campeón de la Copa Libertadores, no encontrara tantas libertades en los costados de la cancha y le costara armar jugadas en campo contrario, mientras que el Carabobo fue generando más peligro en las transiciones. Minuto 22, un rebote del arquero Lucas Bruera fue aprovechado por Vitinho, con un remate al fondo de la red que abrió el marcador a favor del conjunto brasileño. La plantilla dirigida por Alfari David Romero intentó responder con un disparo al arco de Juan Camilo Pérez, que fue bloqueado por el brasileño John Maciel. Fue en el segundo tiempo cuando Leonardo Aponte aprovechó un rebote del balón tras un saque de esquina de Carlos Ramos que el Carabobo pudo empatar el encuentro al minuto 75, pero en un juego apresurado de Flavian Londoño. Fue aprovechado por Botafogo para ponerse arriba nuevamente con gol de Cuyabano al minuto 90, con lo que selló la victoria para los brasileños. De esta forma, Carabobo está en el fondo de la tabla con un solo punto y Botafogo tiene 6 puntos. Bueno, y así están las estadísticas de este partido. 13 remates de Carabobo, 12 del Botafogo, 6 remates al arco del conjunto venezolano, 7 del equipo brasileño, 39% de posesión de balón contra el 61% de Botafogo, 322 pases contra 512 del equipo carioca. Bueno, nos metemos ya un día después en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Se enfrentaba la U y el conjunto de Estudiantes de La Plata. Se enfrentaban en el Estadio Nacional de Santiago. Vamos a repasar este partido también que se disputó un día después en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Jugaba la U de Chile frente al Pincha. Y Estudiantes goleó a la U de Chile y puso al rojo vivo al grupo A de la Conmebol Libertadores. Universidad de Chile perdió por 3-0 frente a Estudiantes de La Plata. Por la fecha 4 de la fase de grupo de la Conmebol Libertadores, los dirigidos por Gustavo Álvarez no encontraron su mejor versión y perdieron el liderato del grupo A. El primer tiempo comenzó parejo, el juego era directo, con llegadas para ambos equipos. Sin embargo, un error en la saga de la U de Chile le permitió a Thiago Palacios abrir el marcador para el cuadro visitante al minuto 22. De ahí en más, todo fue para el pinche de rata en la primera mitad. 9 minutos después del primer tanto, Santiago Casíbar apareció solo en el área para conectar de cabeza un centro de Gabriel Neves y poner el 2-0
para el conjunto platense. Nicolás Guerra tuvo en sus pies el descuento para el Romántico Viajero, en la que fue la primera gran ocasión por los dirigidos de Gustavo Álvarez en el partido. Pero el remate salió muy centrado y el portero Matías Mancilla no tuvo mayores problemas para quedarse con el balón. Faltaban 6 minutos para el término del primer tiempo. Estudiantes conectó un impecable contraataque y Guido Carrillo eludió a Gabriel Castellón para colocar el 3-0 a favor del equipo argentino. Y en el complemento, Gustavo Álvarez realizó 4 cambios. Ingresaron Rodrigo Contreras, Javier Altamirano, Maximiliano Guerrero, Leandro Fernández en reemplazo de Lucas Di Giorgio, Gonzalo Montes, Nicolás Ramírez y Nicolás Guerra. La U de Chile mostró su mejor versión en el partido en los primeros minutos del complemento, con un par de ocasiones en el área rival. Sin embargo, el descuento no llegó y el partido terminó con una goleada a favor de Pincharrat. Y así son las estadísticas de este partido que se disputó en el Estadio Nacional de Santiago, de Chile, que goleó Estudiantes 3-0. Vamos a repasar las estadísticas. 13 remates del conjunto de la U de Chile, 11 Estudiantes de La Plata, 5 remates al arco contra 9, 61% tuvo el balón la U de Chile, 39 Estudiantes de La Plata, 444 pases contra 297. Y así está el grupo A de la Copa Libertadores. Estudiantes tiene 9. Universidad de Chile cayó al segundo lugar con 7. Botafogo, que se metió en la pelea, por ahora está en zona sudamericana con 6. Y Carabobo está prácticamente eliminado con un punto. Y así se jugará la quinta fecha de este grupo A, el 13 y 14 de mayo respectivamente, a las 20:30 en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Universidad de Chile va a recibir a Carabobo y un día más tarde, el 14 de mayo 21:30, en el Estadio Nilton Santos en Río de Janeiro, Botafogo va a recibir a Estudiantes de La Plata. Vamos al grupo B de la Conmebol Libertadores. Vamos a hablar de lo que dejó el grupo B, con el primer partido que se disputó en el Estadio Monumental de Guayaquil. Enfrentaban al Barcelona, el conjunto de Segundo Castillo, que sorprendió nuevamente con la forma de la vestimenta, esta vez vistió como leopardo, tipo leopardo, su saco, su pantalón y eso. Pero no demostró nada en la cancha. Pero dio pelea contra River. Fue el partido de la Conmebol Libertadores. Bueno, River se acerca a los octavos de final. River refrendó este jueves su buen momento al ganar en Guayaquil por 3-2 al Barcelona y dar un paso más para encaminar su clasificación a los octavos de final al mantenerse líder del grupo B de la Copa Libertadores. El millonario alcanzó los 8 puntos. El ídolo de Ecuador se quedó en tercer lugar con 4 puntos, tras acumular su segunda derrota. River venía de empatar 2-2 frente a Independiente del Valle, en Ecuador también, en Quito, tras perder 2-0. Y el Barcelona de Guayaquil, que venía de perder sorpresivamente frente a Universitario de Perú. Bueno, los goles de River anotaron. Abrió la cuenta Sebastián Driussi, empató Octavio Ribeiro, Facundo Colido puso el 2-1, Franco Mastantuono en el tercero y Lucas Méndez, cuarta en contra, puso el descuento. El cuadro argentino fue ampliamente superior desde su propuesta de juego, con la que desnudó las limitaciones defensivas del Barcelona. Por más que se esmeró, ¿qué pasó? No logró hacer respetar su condición de local en la ciudad de Guayaquil. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo se puso en ventaja a través del oportunismo de Sebastián Driussi, que recibió un pase de defensa de Martínez Cuarta con un remate rasante y cruzado, anidó el balón en el arco ecuatoriano. La reacción del Barcelona llegó a través de Rivero con un espléndido remate de cabeza que se metió entre el portero y el poste izquierdo, tras un centro del brasileño Leonel Sousa. En una jugada prácticamente idéntica al primer gol del encuentro, River hizo el segundo, un pase en profundidad con gran precisión de Ignacio Fernández, que lo aprovechó Colidio, que burló a Brian Caravalli y con un remate cruzado al costado derecho puso de nuevo
en ventaja al equipo de River. El uruguayo Rivero volvió a disfrutar de otra oportunidad de gol, pero su disparo se escapó por el costado izquierdo, defendido por Franco Armani. El colombiano Miguel Borja reemplazó a Sebastián Driussi en la reanudación del partido, recibió el pase de Colidio, burló al portero uruguayo Ignacio de Arrobarrena, que reemplazó al venezolano José Contreras por lesión. Puso un pase retrasado para que Mastantuono anotase el tercer gol de los Millonarios a placer. El cuadro ecuatoriano recortó las diferencias rápidamente, gracias a una gran maniobra del carrilero derecho Byron Castillo, que dio un pase a Janer Corozo para que rematase con el arco vacío, pero el atacante golpeó mal el balón y este rebotó en Martínez Cuarta antes de que meterse entre los tres palos. 3-2 ganó el conjunto millonario, 10 remate el Barcelona de Guayaquil contra 13, un solo remate al arco contra 6, 43% de posesión para Barcelona, 57% para River, 341 pase el Barcelona, 453 para el conjunto de River. Bueno, nos metemos en el otro partido que se disputó en el Estadio Monumental de Lima, al último turno. Universitario de Deportes recibía Independiente del Valle, que no sirve de mucho, que perjudica a ambos. Universitario de Deportes fracasó este jueves su misión de abandonar el último puesto del Grupo B de la Copa Libertadores, al empatar 1-1 contra Independiente del Valle, que se ha quedado con el mal sabor de boca por no poder seguir el paso del líder River Plate. Con 8 de 12 posibles, el equipo millonario argentino mira por el retrovisor a los ecuatorianos de Independiente del Valle, que con el resultado de hoy suma 5 puntos, uno más que el Barcelona Universitario, los inquilinos de planta baja del grupo. A falta de 2 fechas para el fin de fase de grupos, River Plate parece haber recuperado el tono futbolístico gracias a su victoria frente al conjunto del Barcelona en Guayaquil. El partido en el Estadio Monumental de la U se tornó cuesta arriba desde el comienzo para la formación local, pues por momentos se vio superada por la velocidad de la formación ecuatoriana. Cuando intentó volcarse al ataque, encontró una presión asfixiante. Así quedó demostrado en el minuto 28 cuando una maniobra a la contra dejó al lateral Diego Santamaría en su posición inmejorable para rematar a la portería. El guardameta Sebastián Britos concedió el rebote y el delantero argentino Claudio Spinelli apareció de las sombras para establecer el 1-0. A pesar del mazazo sufrido por la U, la alegría de los visitantes duró poco, pues 6 minutos después, al minuto 34, un tiro franco ejecutado por el capitán Edison Flores explotó en el horizontal y el centrocampista ecuatoriano José Caravalli se anticipó en la defensa para tomar rebote y anidar el balón en el fondo de la portería del argentino Guido Villar. El empate trajo alivio a los pupilos del uruguayo Jorge Fossati, pero a la vez planteó un esfuerzo redoblado para vulnerar a un rival que para entonces retrasó sus líneas por orden del entrenador español Javier Rabanal y jugó al error de un rival que por momentos parecía desesperado. Y bueno, empataron 1-1 Universitario de Deportes frente al conjunto Independiente del Valle, 14 remates del equipo peruano, 10 del equipo ecuatoriano, 6 remates del equipo de la U, 3 del equipo Independiente del Valle, 58% de posesión Independiente del Valle, 42% el conjunto peruano, 336 pases contra 487. Y así está el grupo B. River Plate es el líder con 8 puntos. Primero, Independiente del Valle tiene 5. Después está diferencia de -1 para ambos. Barcelona y Guayaquil, que hoy está en zona sudamericana con 4, hizo un gol más. Y el conjunto de Universitario de Perú tiene 4, tiene un gol menos. 2 a favor y 3 en contra. Y el Barcelona de Guayaquil tiene 3 goles a favor y 4 en contra. Bueno, la siguiente fecha se jugará el 14 y 15 de mayo. El 14 a las 21 horas en el Estadio Monumental de Lima, Universitario va a recibir al otro ecuatoriano, al Barcelona de Guayaquil. Y en el Estadio Monumental de Núñez en Buenos Aires, River 21:30 va a recibir a Independiente del Valle. Vamos a transmitir ese partido ese día.
Bueno, nos metemos al grupo C de la Conmebol Libertadores. Vamos a hablar del partido que se disputó en el estadio Polideportivo del Pueblo Nuevo en la ciudad de San Cristóbal. El Táchira recibía a la Liga Deportiva Universitaria de Quito. A la Liga de Quito. Vamos a repasar este duelo que se disputó en San Cristóbal, en Venezuela. Vamos a repasar este partido que se disputó. Ya nos metemos de lleno. Se disputó el miércoles en el Estadio Pueblo Nuevo en San Cristóbal. Táchira, que venía de 3 derrotas consecutivas, enfrentaba a la Liga de Quito. Venía de perder con Central Córdoba 2-1 y Liga de Quito venía de empatar frente al conjunto de Flamengo. ¿Y quién lo metió? Alex Arce, que acerca a la Liga de Quito a octavos. Con un doblete del paraguayo Alex Arce y otro gol del argentino Lisandro Alzugaray, le dieron este miércoles el triunfo por 3-2 a la Liga de Quito frente al Deportivo Táchira, que ya quedó eliminado del torneo en la cuarta jornada del Grupo C, sin puntos. Alzugaray abrió el marcador al minuto 16, Alex Arce amplió las cuentas a los 20 y marcó su segundo tanto de la noche. El tercero en la liga lo hizo Alex Arce a los 55 de juego. Descontó Táchira, Nelson Hernández. Cuando mejor jugaba la Liga de Quito en el Polideportivo Pueblo Nuevo de San Cristóbal. El equipo que dirige el argentino Pablo Vitamina Sánchez se quedó con 10 jugadores por la expulsión con roja directa de Brian Ramírez al minuto 21. Deportivo Táchira recobró muy tarde su memoria goleadora y en el minuto 95 Brian Castillo recortó distancias con un gol que resultó inocuo. Y segundos antes del pitazo final, minuto 95, el equipo local perdió por expulsión a Carlos Vivas. Bueno, y así se fue este partido. Ganó bien la Liga de Quito por 3-2. Tuvo más remates el conjunto venezolano, 39 contra apenas 8 de la Liga de Quito. 10 remates al arco contra apenas 3. 76% de posesión del Táchira contra el 24% de la Liga de Quito. 572 pases contra 197. Y vamos al grupo, continuamos con el otro partido que se disputó en la fecha entre Central Córdoba de Santiago del Estero recibiendo al conjunto del Flamengo ese mismo día en el Estadio Madre de Ciudades. Vamos a repasar este partido que se disputó entre el conjunto de Central Córdoba y el conjunto del Flamengo. Ya nos metemos ya de lleno en ese partido. Acá. Central Córdoba empató con Flamengo y sigue dando pelea en su grupo de la Libertadores. No logró repetir la hazaña como fue en el Maracaná y quedó a mano y sigue prendido. El conjunto ferroviario empató 1-1 con el Fengao en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, cuarta fecha de la Conmebol Libertadores 2025. El equipo argentino quedó segundo por diferencia de gol en el grupo C. El Ferroviario, que llegaba como líder, pero ese mismo miércoles la Liga de Quito derrotó por 3-2 al colista Deportivo Táchira de visitante y lo desplazó de la cima. Ambos suman 8 puntos, pero el conjunto ecuatoriano tiene más 3 en la diferencia de goles y Central Córdoba cuenta con más 2, a 2 jornadas del cierre de la fase de grupos. Central Córdoba mantuvo el invicto y sueña con dar otro paso histórico rumbo a octavos de final en su primera participación en la Copa. Lo que parecía una misión imposible se está transformando en una campaña de ensueño, ya que en la segunda fecha dio la gran sorpresa al derrotar 2-1 al Flamengo en el mismísimo Maracaná. El equipo argentino sigue dependiendo de sí mismo para clasificarse. En cambio, Flamengo llegaba con presión, siendo tercero. Empezó ganando, pero solo se llevó una unidad de Santiago del Estero para llegar a 5 puntos en la tabla del grupo C. En el equipo de Santiago del Estero, dirigido por Omar de Felipe, viene siendo Leonardo Heredia, una de las figuras. Convirtió el gol de penal en la histórica victoria de Brasil. Lo acompaña José Florentín, el paraguayo, autor del segundo tanto de ese mismo partido. Y clave en el mediocampo. En el arco, Alan Aguirre es uno de los puntos altos del equipo, todos pilares. Por el lado de Flamengo, con Felipe Luis como DT,
el peso ofensivo recayó en Pedro y Bruno Enrique, pero convirtió Georgian de Arrascaeta en una pobre tarea de Nicolás de la Cruz, Gerson y Eric Pulgar. En un cambio, tuvo salvaje importante del arquero argentino Agustín Rossi. 10 minutos de juego. Hubo una gran combinación entre Gerson y de Arrascaeta. Fue el uruguayo que definió muy bien de zurda para poner un 0 de Flamengo ante Aguirre, que nada pudo hacer para evitar el tanto. En cambio, en los 24, de Arrascaeta atacó al vacío con pelota dominada y se perdió el mano a mano con Aguirre. Al rematar bajo el cuerpo del arquero, se lo perdió increíblemente, mientras que respiraron los aliviados los hinchas locales. Bien pudo igualar las acciones del anfitrión. En un duelo parejo, tras la salida en falso de la defensa del Flamengo, pero el bombazo de derecha del defensor central Lucas Abacia, minuto 34, fue tapado por Rossi. Gran intervención del arquero argentino para sacar la pelota al tiro de esquina y ahogarles el grito a los simpatizantes locales. En el complemento, Central Córdoba siguió buscando lastimar al rival vía Matías Perelo por la derecha al ataque. El veloz delantero arrancó la jugada del gol. Bueno, el empate en el 16. A la tomar a Luis Miguel Angulo, centro pasado, fue él quien metió un pase preciso para que entrara y cabeceara impecablemente Gastón Verón, recién ingresado, frente a Agustín Rossi. Bueno, minuto 26. Angulo encaró y pateó al arco. El balón dio en Leo Pereira y el árbitro chileno Felipe González marcó penal, señalando que le pegó en un brazo. Aunque fue chequeada la acción por el VAR, se volvió atrás, anulando la pena máxima y siguieron intentando los dos, con mejores ideas el Ferroviario, pero no pudieron volver a marcar y quedaron a mano. Central Córdoba continúa invicto en el grupo, 2 victorias y 2 empates. Venía a vencer a Táchira y cerrará la fase de visitantes contra el conjunto venezolano y luego frente a la Liga de Quito. Con Táchira ya eliminado, el equipo de Felipe podría pasar a octavos si le gana a ese adversario en la quinta jornada. Y por el campeonato argentino perdió frente a Banfield y no le alcanzó para pasar a octavos. Y sin dudas la Copa es un gran meta. Bueno, 8 remates para el conjunto de Central Córdoba contra 5, 4 remates al arco contra 2 del Flamengo, 45% del conjunto ferroviario, 55% del equipo del Flamengo en posición de balón, 394 pases contra 499. Y así está el grupo C de la Copa Libertadores. Liga de Quito tiene 8, al igual que Central Córdoba. Liga de Quito tiene más 3 y el Central Córdoba Santiago del Estero tiene más 2. Flamengo tiene 5 y está por ahora en zona de Sudamericana. Y Deportivo Táchira ya eliminado, 0 puntos. Y así se juega la penúltima fecha. El 13 de mayo, Deportivo Táchira recibirá a Central Córdoba en el Polideportivo de Pueblo Nuevo en San Cristóbal, Venezuela. Y Flamengo va a recibir a la Liga de Quito en el Maracaná. Vamos al grupo D de la Conmebol Libertadores. Vamos a hablar del partido que se disputó en el estadio Alejandro Villanueva, en San Pablo. Alianza Lima recibía al conjunto paulista. El conjunto de Alianza Lima, el equipo dirigido por Gorosito, enfrentaba al conjunto de San Pablo, que quería tomarse revancha tras el empate sufrido en el Morumbí. Bueno, 2-0 fue triunfo del conjunto paulista, que tuvo al paraguayo Damián Bobadilla entrando en el complemento. Entrando al minuto 83, casi sobre el final. Y bueno, vamos a repasar lo que dejó este partido. San Pablo se consolida en su grupo con 2 goles de Andrés Silva. San Pablo venció este martes a Alianza Lima con 2 goles de Andrés Silva. Se consolidó como líder del grupo D de la Copa Libertadores con 10 unidades en 4 fechas. Los goles de Silva dieron la justa medida de un partido que los brasileños dominaron con oficio ante el ímpetu inicial de la Alianza, que mostró muchas ganas, pero careció de profundidad ofensiva. En el inicio del encuentro jugado en el estadio Alejandro Villanueva, en Lima,
Alianza buscó al ecuatoriano Fernando Gaibor y al uruguayo Pablo Lavandeira como ejes creativos para intentar inquietar con los atacantes Pablo Guerrero y Eric Castillo. Y esto le permitió dominar las acciones en el minuto 15, hasta los 15 minutos, aunque sin jugadas claras de gol. Pero a partir de ese momento San Pablo adelantó sus líneas y comenzó a equilibrar las acciones, hasta tomar el control total del balón hacia los 25. 10 minutos de un juego plano y muy alejado de las porterías, apareció Andrés Silva al minuto 35 para aprovechar un error en la salida de Alianza Lima y enviar un remate cruzado que se coló hacia el segundo palo de la portería defendida por el boliviano Guillermo Vizcarra. San Pablo mantuvo el ritmo de las acciones en los minutos siguientes, al punto de que un remate elevado de Alisson dio en el poste izquierdo defendido por Vizcarra. Cuando se jugaba 43 minutos se anuló una anotación de Ferreira por posición adelantada marcada por el VAR. A pesar de la intención de los aliancistas recuperar posición en el inicio de la segunda mitad, el tricolor reasumió rápidamente el control del juego y contó con las mejores opciones de ampliar las cifras, incluso en remate de cabeza de Alan Franco, que se estrelló en el palo de la portería local. Cuando se jugaban 69 minutos de partido, el defensa aliancista Renzo Garcés fue expulsado por frenar una falta con un ataque con dirección hacia la portería de Lucas Moura. Minutos siguientes, los brasileños controlaron el balón y lanzaron algunos ataques profundos hasta que en el minuto 88 volvió a aparecer Andrés Silva para poner cifras definitivas con un remate cruzado desde la izquierda que se coló entre las piernas de Guillermo Vizcarra. Bueno, Alianza Lima se quedó con 4 en la tercera posición. Expectante. Y San Pablo sumó 10 puntos. Ganó los 3 partidos de visitante. 1-0 frente a Tigres en Córdoba, 2-0 frente a Libertad en Asunción y 2-0 frente al conjunto de Alianza Lima en Lima. 10 remates contra 13. San Pablo remató 13, 10 Alianza Lima, un remate al arco del conjunto peruano, 3 del equipo paulista, 53% de posición en San Pablo, 47% Alianza Lima, 412 pases Alianza Lima y 468 San Pablo. Vamos al estadio Mario Alberto Kempes, Talleres Libertad. Se enfrentaban también por este grupo Libertad hizo un partido inteligente y consiguió un valioso punto de Córdoba. Consiguió un valioso empate sin goles ante Talleres este jueves en el Mario Alberto Kempes, que le permite dar otro paso enorme hacia los octavos de final de la Conmebol Libertadores 2025. Con la paridad, el Repollero se afianzó como escolta con 3 puntos por encima de Alianza Lima, con el que cerrará la fase de grupos en la última fecha. Bueno, el entrenador repollero Sergio Patito Aquino apostó por una estrategia defensiva, con su equipo replegándose desde el comienzo del partido y tratando de responder de contragolpe. Sin embargo, le costó demasiado el poder generar ocasiones, aunque tuvo la mejor jugada del partido en la pelota parada. El repollero se enfocó en neutralizar a un rival que carecía de argumentos ofensivos, al que le costó encontrar requisitos en una férrea defensa comarela, comandada por Diego Viera, pero que tuvo a Néstor Jiménez como gran escudero. Otro punto alto fue el golero Rodrigo Morínigo, que está respondiendo mejor, demostrando que es el titular de la portería liberteña, sentando en el banco una leyenda como el uruguayo Martín Silva. Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria y Ernesto Caballero fueron claves para que Libertad pueda equiparar fuerzas en la épica batalla que se libró en el mediocampo, pero también tuvieron la ayuda por los costados de Alexis Frete y Marcelo Fernández, quienes jugaron más en su propio campo. El repollero tuvo para ganarlo en los minutos finales, pero Matías Espinosa protagonizó una especie de blooper. Partida de un tiro de esquina. Gustavo Aguilar ganó en el área rival y logró peinar el balón, pero su propio compañero Matías Espinosa terminó enviando la pelota sobre el travesaño en su afán de empujar en la boca del arco. Si bien aún no logró cortar la seguida de triunfos, Libertad mira el empate como algo bastante positivo, porque mantiene a su rival de turno en la última posición del grupo D y se aseguró el llegar al duelo ante Alianza Lima de la última fecha con enormes chances de clasificar a los octavos de final. Bueno,
13 remates de Talleres, 6 del conjunto de Libertad, 5 remates al arco de Talleres, uno solo del conjunto Gumarilo, 62% de la T, 38% del equipo Gumarilo. 549 pases contra 340. Y así está el grupo D de la Conmebol Libertadores, con San Pablo ya asegurando prácticamente los octavos de final con 10 puntos. Libertad es el segundo con 7. Alianza Lima está por ahora en zona sudamericana con 4. Talleres ya sin chances, con un solo punto. Y así se juega la quinta fecha. En el Morumbí de San Pablo, San Paulo va a recibir a Libertad. Y en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, Talleres va a recibir a Alianza Lima. Vamos al grupo E. Vamos al grupo E, donde se enfrentaban, donde hubo goleadas. Vamos al el partido de Racing que se jugó se jugó miércoles en el estadio Américo José Montanini entre Bucaramanga y Racing. Vamos a repasar este partido que se disputó ahí el día miércoles. El martes, mejor dicho, en el estadio Américo Montanini. Bucaramanga recibe a Racing. Racing golea al Bucaramanga por 4-0 en la cuarta jornada de la Libertadores, en un resultado con el que arrebató el liderato del grupo E con 7 puntos a los colombianos, que ahora son segundos con 5, antes que jugaran Fortaleza y Colo-Colo. En el Estadio Américo Montanini de Bucaramanga, los campeones vigentes de la Copa Sudamericana se impusieron con autoridad, con anotaciones de Adrián Maravilla Martínez, Santiago Solari, Santiago Sosa y Martín Barrios, con los que reivindicaron su favoritismo al ganar el grupo A. La academia abrió rápido el marcador, al minuto 4, una jugada que Maravilla Martínez recibió en el área. El pase largo de Agustín Almendra pivoteó para que Solari sacara un remate que atajó al Aldair Quintana. Sin embargo, el portero local dio un rebote que Martínez, aprovechando una descoordinación entre el central Carlos Romaña y Quintana, mandó al fondo de la portería local. Bucaramanga se volcó sin creatividad al ataque, y eso le tratando de aprovechar los visitantes para hacer daño al contragolpe, donde la velocidad de Solari y Martínez estaban causando estragos a una defensa que lucía insegura. La única clara de los locales llegó en el cierre del primer tiempo, cuando el lateral Freddy Inestrosa mandó un centro que controló el área volante Fran Castañeda, que sacó fuerte remate que pasó rozando el palo derecho de Gabriel Arias. En el complemento, el equipo colombiano, dirigido por Leonel Álvarez, salió a buscar el empate. Tuvo su mejor oportunidad del partido, con un remate de tiro libre del volante Fabián Zambuesa, que se estrelló en el palo derecho del portero chileno de Racing. Sin embargo, los argentinos cortaron el impulso de su rival, minuto 55, cuando aprovecharon un error en la salida de Romaña, y Solari recibió en el borde del área para sacar un remate imposible de atajar para Quintana. El 3-0 llegó al minuto 69, cuando el carrilero Ignacio Rodríguez mandó un centro, un tiro libre al costado, y Sosa, sin mayor oposición, cabeceó en el área para celebrar y apagar la multitud que llenó el Estadio Américo Montaini. Minuto 94, los argentinos anotaron el 4-0 en un contragolpe letal, en el que Barrios, que había entrado en el segundo tiempo, sacó un remate que en primera instancia le atajó Quintana, pero el rebote le quedó cómodo para mandar el balón a fondo para cerrar una noche de pesadilla para los anfitriones. 4-0 se impuso Racing frente al Atlético Bucaramanga. 11 remates contra 14 de Racing, 2 remates al arco contra 8, 73% del conjunto de Bucaramanga, 27 de Racing, 466 pases contra 180. Vamos al estadio Castelao de Fortaleza. Fortaleza recibía a Colo-Colo de Chile. Bueno, se encontraban nuevamente los argentinos Juan Pablo Bochoda y Jorge Almirón tras el encuentro fallido de Chile en Chile, interrumpido por una horda de aficionados invadiendo el campo, que terminó con 3 puntos para los brasileños decididos en escritorio. Y aparte de eso, Conmebol
castigó a Colo Colo con partidos sin público de Colo Colo, tanto en el Monumental de Santiago de Chile y de visitante. Y 80.000 de multa, $80.000 de multa. Fortaleza, golea y sentencia el rumbo de Colo Colo. Venció por 4-0, esto ya es lo estrictamente futbolístico, con goles de sus 4 atacantes: Breno López, Mariño, Daverson y el argentino Juan Martín Lucero. Con este resultado se posicionó en el segundo lugar del grupo E de la Copa Libertadores con 7 puntos en 4 fechas. Ante el final del primer tiempo, el tridente de atacantes titular convirtió un gol cada uno, un resultado que no cambió durante gran parte del partido. Sin embargo, el argentino Juan Martín Lucero entró a mediados del complemento para romper la dinámica y marcar un gol al minuto 85, que terminó de sentenciar el rumbo de Colo Colo en la Copa Libertadores, donde es colista con 2 puntos y muy lejos de la clasificación a los octavos de final, salvo un milagro matemático. 24 minutos corrían en el Estadio Castelao. Breno López recibió un pase de Pacheco desde la izquierda, eludió la marca de Saldivia, entró en el área desde un ángulo cerrado, lanzó un disparo al arco chileno que abrió el marcador. 6 minutos después, López robó la pelota a Arturo Vidal a mitad de cancha para asistir a Mariño, que encaró hacia el centro del área con destreza, batiendo las marcas chilenas, y pateó desde el borde de la media luna para poner el 2-0. 39 minutos. Daverson aprovechó un error de los defensores y del portero Cacique y marcó el tercero. Los 11 de Juan Pablo Boyoda se fueron al vestuario con un contundente dominio que amplió Lucero cuando anotó el cuarto, tras definir al palo derecho con asistencia de Tomás Pochettino al centro del área. A pesar de un breve despertar de los chilenos al inicio de la segunda mitad, con algunas llegadas al área rival y un gol invalidado al minuto 69, el León de Bahía mantuvo el control absoluto del juego. Bueno, Fortaleza mostró su fuerza y dominó los 90 minutos y obtuvo los 3 puntos en el campo de juego. Y quedó con las mismas unidades que Racing, que es primero por diferencia de gol. Estas son las estadísticas de este partido entre Fortaleza y Colo Colo. Vamos a repasar cómo son las estadísticas de este partido. 4-0, 17 remates contra 15, 12 remates en el conjunto brasileño contra 7, 45% de posesión del conjunto brasileño, 55% del conjunto chileno, 352 pases contra 437. Y así está el grupo E. Racing tiene 7, diferencia más 6. Fortaleza tiene 7, diferencia más 4. Bucaramanga tiene 5, está en zona de Sudamericana, y Colo Colo casi eliminado con 2 puntos. Y así se juega la próxima fecha. En el Estadio Castelao de Fortaleza, el 13 de mayo, 21:30, Fortaleza va a recibir al Atlético Bucaramanga. Y el 14 de mayo, Racing va a recibir a Colo Colo en el Cilindro de Avellaneda. Vamos al siguiente grupo. Vamos al grupo F. Vamos a hablar del partido que se disputó en el estadio Arena Fontenova, en Salvador de Bahía, donde se enfrentaban Bahía y Nacional de Uruguay. Vamos a repasar este partido que se disputó en el estadio. El día se jugó el miércoles en el estadio Arena Fontenova en Salvador de Bahía. Vamos a repasar este partido. Que Nacional se aferra a la vida. El Nacional de Uruguay alcanzó este miércoles un triunfo clave para seguir con vida en el grupo F de la Copa Libertadores al derrotar por 3-1 en el Arena Fontenova de Salvador al líder Bahía y ubicarse momentáneamente tercero. El conjunto de Nacional venía de empatar 3-3 con el Inter en Porto Alegre, después de estar ganando 3-0, y Bahía venía a ganar la Nacional en el estadio Arena Fontenova. Con goles de Lucas Moura, que empató las acciones en el minuto 59, Nicolás López en el minuto 69 y Julián Millán puso el 3-1.
El Bolso revirtió un 1-0 en contra que había anotado Bahía en el minuto 47 a través de Gianluca Oliveira. Bahía y Nacional se enfrentaron por la cuarta jornada con dos realidades opuestas. Los brasileños querían sellar su paso de octavos ostentando el primer lugar del grupo, con un invicto de 2 victorias y un empate. Los uruguayos necesitaban un hilo de vida. Los dirigidos por Pablo Peirano no sabían lo que era ganar en esta edición de la Copa Libertadores. Venía de perder frente a Atlético Nacional en Medellín 3-0, de perder en Montevideo frente a Bahía y de empatar increíblemente frente al Inter de Porto Alegre, que tenía prácticamente en el bolsillo 3-0 y terminó con un 3-3. Bueno, pero el Bolso consiguió su mejor partido en lo que va del torneo, unos días más de oxígeno, a punta de la tradicional garra cherrúa. A pesar de la derrota en casa, Bahía sigue siendo el líder con 7 puntos. Inter tiene 5. Bueno, y así terminó este partido en el estadio Arena Fontenova en Salvador de Bahía. Vamos a repasar las estadísticas de este partido que se disputó en el conjunto en Brasil. Vamos a repasar cómo le fue. 17 remates contra 13, 8 remates al arco de Bahía, 7 de Nacional, 73% de posesión del conjunto brasileño, 27 del conjunto uruguayo. 603 pases Bahía, 220 el conjunto de Nacional. Ahora sí nos metemos ya en el estadio Atanasio Girardot en Medellín. Atlético Nacional recibía al Inter de Porto Alegre. En el estadio Atanasio Girardot. Se mete en la pelea el conjunto de Nacional de Medellín. Venció 3-1 al Inter de Porto Alegre, cuarta jornada de la Conmebol Libertadores. Con la que alcanzó el segundo puesto detrás de Bahía y se metió en la pelea por los octavos de final. Con un doblete de Kevin Viveros y un tanto del extremo ecuatoriano Billy Arce, el conjunto colombiano escaló el segundo lugar en la zona con 6 puntos a 1 de Bahía. Los brasileños, que descontaron con un gol de penal de Alan Patrick, cayeron en tercer lugar con 5 puntos, mientras que Nacional de Montevideo es último con 4. Los anfitriones salieron a buscar la victoria liderados por el creativo Edwin Cardona, pero se encontraron con un Colorado que salió a defenderse y estuvo bien plantado en la húmeda cancha del estadio Atanasio Girardot. El equipo tuvo 2 oportunidades de anotar con remate de Cardona y el habilidoso extremo Marino Inestrosa, que pasaron desviados, aunque con el avance del partido cada vez tuvo más dificultades para romper la férrea defensa liderada por los centrales Vitao y Víctor Gabriel. Cuando parecía que el partido estaba más enredado para los locales, minuto 39, el lateral uruguayo Camilo Cándido se proyectó por el costado izquierdo, mandó un centro para Viveros, que controló con la derecha y remató con la zurda para poner a celebrar la multitud que llenó el Atanasio Girardot. Inter reaccionó en el segundo tiempo, salió a buscar el empate, tuvo 2 oportunidades claras con remates de Wesley y Luca, que atajó el veterano David Ospina. No obstante, el Atlético Nacional consiguió ampliar la ventaja en un contragolpe conducido por Inestrosa, que habilitó al ecuatoriano Arce, que sacó un fuerte remate imposible para atajar a Antoni. Inter siguió atacando. El árbitro argentino Facundo Tello, tras revisar el VAR, pitó un penal por una falta de Cándido sobre el lateral argentino Brian Aguirre. Una oportunidad que en el minuto 80 convirtió a Alan Patrick para acercar al empate de su equipo. Los brasileños seguían insistiendo, pero un contragolpe en el minuto 93, Viveros anotó el 3-1 definitivo, que mete en la pelea por ganar el grupo a los verdolagas. 3-2. 3-1 ganó el conjunto colombiano con 11 remates contra 10 del equipo brasileño. 3 remates al arco contra 5. 43% de posesión de balón del Atlético Nacional, 57% del conjunto del Inter. 329 pases del conjunto Atlético Nacional, 100 pases más hizo el Inter con 429. Y así está el grupo F de la Conmebol Libertadores. Vamos a repasar. Bahía tiene 7, Atlético Nacional 6, Inter de Porto Alegre 5 y Nacional de Uruguay tiene 4. Y así se juega la próxima fecha. Atlético Nacional de Medellín, saludos a los hermanos colombianos, va a recibir a Bahía en el Atanasio Girardot 14 de mayo, hora 17 horas. Y el jueves 15 de mayo, 19 horas, en el Gran Parque Central Nacional de Uruguay,
frente al Inter de Porto Alegre. Bueno, vamos al grupo G, donde ya hay un clasificado, que es el conjunto de Palmeiras, que enfrentaba a Cerro Porteño en el Estadio General Pablo Rojas. Bueno, Palmeiras, que venía dulce en la Copa Libertadores, venía de ganar todos sus partidos en la fase de grupos. La primera fecha frente a Sporting Cristal, luego le ganó a Cerro en San Pablo y le ganó a Bolívar en el Estadio Hernando Siles La Paz, un triunfazo de visitante. Y el conjunto azulgrana venía de ganar la Bolívar en la primera fecha, viene de la fase 2, Cerro Porteño, viene de perder con Palmeiras 1-0 y de empatar increíblemente frente al Sporting Cristal. Bueno, nos metemos ya en Cerro Palmeiras, que Cerro está mal, anímica y futbolísticamente. Perdió 2-0 frente a Palmeiras en la cuarta fecha del grupo G en la Libertadores. Estevao convirtió, mientras que la defensa azulgrana dormía. Otro de Vitor Roque en tiempo de adición fueron suficientes para encender el descontento de la nueva olla. Volteó tras la página del ciclón de Barrio tras el Superclásico. Se enfocó en la Copa Libertadores, donde Palmeiras llegaba la nueva olla con marcha perfecta, con las estadísticas a favor en este recinto deportivo. La presencia de Alexis Martín Arias en la portería fue la sorpresa. Después de unos minutos de duda, Cerro Porteño logró igualar el control, hasta se animó más en ir al ataque. No obstante, esto no se tradujo en ocasiones de gol. Palmeiras se inquietó con un despeje de cabeza de Alexis Martín Arias, que Facundo Torres intentó sacar provecho. Minuto 2. Palmeiras marcó diferencia en minuto 41, gracias a un zurdazo de Estevao. Los jugadores de Cerro Porteño se quedaron dormidos en una falta que el rival movió rápido y Estevao clavó un golazo imposible para Alexis Martínez. Cerca al final del primer tiempo, Matías Pérez no supo definir a metros de la línea de sentencia y que el casi empate al 2-0 nació el posible 2-0. Víctor Roque, en compañía de Estevao, llegaron hasta la portería de Alexis Martín Arias. ¿Y qué pasó? Definió dónde estaba el portero. Para el complemento, Cerro Porteño adelantó sus líneas y Palmeiras jugó con la desesperación y obligación del local. Minuto 52, el Pachi Carrizo dejó la posición remate de Daniel Ríos, quien definió por encima de la portería. Posteriormente, el Palmeiras coqueteó con el segundo. Alexis Martín Arias detuvo 2 balones con destino red. Paulinho Estevao a los 69 y 57 respectivamente. Cerro Porteño arañó la igualdad. Minuto 88, cuando Wilder Viera estrelló la pelota por el travesaño. En la continuidad de su jugada, Jonathan Torres desvió un cabezazo al poste. Y en el cuarto minuto añadido, Vitor Roque puso cifra definitiva al marcador. El descontento de la hinchada se hizo sentir con el pitazo final y la nueva ya encendió y apuntó a los jugadores, cuerpo técnico y dirigentes. 2-0 ganó el Verdao, 17 remates de Cerro contra 9 Palmeiras, 2 remates al arco contra 6 Palmeiras, 45% de posesión de balón del conjunto azulgrana, 55% del conjunto brasileño, 337 pases contra 412. Vamos al partido en el Estadio Nacional en Lima, donde se enfrentaba Sporting Cristal frente al conjunto boliviano, frente al conjunto del Bolívar. Se enfrentó a Sporting Cristal, que se jugó el día jueves. Sporting Cristal sacó un triunfazo sobre Bolívar y revivió en la Conmebol Libertadores. Sporting Cristal necesitaba ganar en el Estadio Nacional ante el Bolívar, y así lo consiguió. Con 2-1 gracias a un doblete de Martín Cauterucho para sumar 4 puntos en el grupo G. Conseguir su primer triunfo, meterse de lleno en la pelea por un cupo a los octavos de final de la Conmebol Libertadores. Bueno, Bolívar venía de perder 3-2 contra Palmeiras en La Paz. Y el conjunto de Sporting Cristal sacó un heroico empate en la nueva olla frente a Cerro Porteño. 2-2. El Cristal necesitaba ganar en el Estadio Nacional ante Bolívar. Y sí lo hizo. Decíamos que Cauterucho hizo un doblete. Se metió de lleno en la pelea por un cupo a octavos. El delantero uruguayo marcó sobre el inicio del compromiso con un sombrero tras un gran pase de Christopher González. Y en el inicio del complemento, una asistencia de Fernando Pacheco.
El descuento de Bolívar llegó a traer su mejor jugador, Ramiro Vaca. El mediocampista ofensivo encontró una pelota en la zona donde más le gusta, fuera del área grande, y allí sacó un remate impecable para vencer a Diego Enríquez minutos antes. Gianfranco Chávez había salvado de milagro a los celestes. Ahora Sporting Cristal tiene 4 puntos, toma el tercer lugar. Tiene la misma cantidad de puntos que Cerro Porteño segundo, pero con peor diferencia de gol. En la siguiente fecha justamente ambos se enfrentarán en un duelo directo por ese segundo puesto. Será el martes 13 de junio. Palmeiras, vamos a repasar las estadísticas. 7 remates al arco del Sporting Cristal, 15 del Bolívar. 3 remates al arco del Sporting Cristal, 2 del Bolívar. 31% de posesión contra el 69% del equipo boliviano. 230 pases del Sporting Cristal de Perú, 495 el equipo boliviano. Y así está el grupo G. Palmeiras ya está dentro con 12. Cerro Porteño tiene 4, con diferencia de -1. Sporting Cristal también tiene 4, tiene -3. Y Bolívar ya está con 3 puntos. Y así se juega la penúltima fecha. Sporting Cristal va a recibir a Cerro Porteño a las 21:30 de Paraguay en el Nacional de Lima. Y Palmeiras va a recibir a Bolívar en el Estadio Allianz Park en San Pablo. Y nos queda el grupo H. Vamos a repasar lo que dejó el partido entre San Antonio, Bulo Bulo y Peñarol. Bulo Bulo venía a ganarle a Vélez y Peñarol venía a empatar frente a Olimpia 0-0. En el estadio Félix Capriles, a 2.500 metros sobre el nivel del mar, en la ciudad de Cochabamba, recibía a San Antonio Bulo Bulo frente a Peñarol, el equipo montevideano. 3-0 contundente fue el conjunto uruguayo, que sueña con clasificar a los octavos de final de la Conmebol Libertadores. Bueno, Peñarol golea y llega a la cima del grupo H. Maximiliano Silvera anotó un doblete en la victoria de Peñarol este martes por 3-0 en su visita a San Antonio Bulo Bulo en los 2.582 metros de altitud, el del estadio Félix Capriles en la ciudad de Cochabamba. Su equipo alcanzó provisionalmente la cima del grupo H de la Libertadores. El equipo uruguayo llegó a 7 puntos, mientras que San Antonio Bulo Bulo acumula 6 puntos, las mismas unidades que Vélez Sarsfield. Silvera abre la cuenta en el minuto 75. El segundo anotó Lucas Hernández al minuto 92 y Silvera al minuto 94 puso el 3-0. El partido comenzó con un San Antonio replegado que se dio la iniciativa al Peñarol, que dominó el ritmo del partido. La ocasión más clara fue la primera mitad del remate de Leandro Umpírez, que pegó en el travesaño después del despeje del arquero Rodrigo Saracho. El equipo boliviano sufrió una lesión de Julio Herrera, que fue reemplazado por el venezolano Carlos Suárez. San Antonio articuló su juego en el pivoteo del delantero colombiano Osvaldo Blanco frente al ataque, pero su trabajo no generó peligro. En el complemento, San Antonio decidió intentar organizar su juego con pausas, toques, y Peñarol se mantuvo ordenado. El equipo uruguayo no renunció a atacar, probó con tiros de media distancia, pero Millán Silvera, nuevamente Saracho, respondía adecuadamente. Pero la constancia de Peñarol dio fruto cuando Silvera calzó de primera un pase de Leonardo Fernández a la espalda de la defensa de San Antonio Bulo Bulo. 3-0 el conjunto de Peñarol en el Félix Capriles en Cochabamba. 15 remates contra 5. 15 de Peñarol, 5 de San Antonio Bulo Bulo. No pateó al arco el conjunto boliviano, 7 del equipo Peñarol. 43% de posesión del conjunto Bulo Bulo. 57% de posición del conjunto de Peñarol. Y así está la tabla de este grupo. Vélez tiene 7 puntos, Peñarol también tiene 7, San Antonio Bulo Bulo está en zona sudamericana 6 y Olimpia 2. Perdón, nos olvidamos, casi nos olvidamos el partido de Olimpia. Empató con Vélez Sarsfield 1-1. Vamos a repasar lo que dejó Vélez Olimpia en el estadio José Amalfitani. Bueno,
Vamos a repasar lo que fue este partido en el estadio José Amalfitani de Bueno, vamos a repasar lo que dejó Vélez Olimpia. Olimpia empata, pero sigue complicada la Libertadores. Olimpia igualó 1-1 con Vélez por la cuarta fecha del grupo H de la Libertadores. El decano encontró el gol de la paridad en tiempo de adición, pero si bien sumó su situación, el certamen sigue complicado. Animado por la victoria del Superclásico, Olimpia pisó el José Amalfitani con la ilusión de lograr el primer triunfo en esta Copa Libertadores ante el Sarfield. Obligado por su realidad y respaldándose en su historia, el decano pretendía inclinar el camino hacia la recuperación de este jueves. Los minutos iniciales fueron entretenidos. Olimpia no se escondió, fue atrevido. Rodney Redes probó media distancia al minuto 2 por su parte. El Sarfield quería dañar en un remate de Cristiano Ordóñez, el minuto 7 casi lo logra. En el marcador se queda el minuto 33. Olimpia volcado en zona ofensiva. Bueno, volcado en ofensiva. Perdió en la zona media y local se fue rápido al ataque. Francisco Piscini habilitó a Marc Carrizo, quien sin marca alguna de final ante desesperado Gastón Elvera. Vélez Sarsfield coqueteó en algunas jugadas contra tanto, pero por el tiempo se marchó con el 1-0. Con la necesidad de por medio, Olimpia planteó el juego del territorio local, aunque antes de este buen momento, Gastón Elveira fue exigido para tener remate de cabeza 47 con el correr de los minutos. El decano se aproximó al arco argentino principalmente con pelota quieta. Lo más cerca que estuvo Olimpia en el empate. Tiro libre de Rodney Redes que pegó en el travesaño al minuto 65. Fabián Bustos renovó su ofensiva con Lucas Prata y Derlis González. Gastón Olveira mantuvo con vida a Olimpia en el minuto 83 cuando pidió el gol de Diego Silvero. El partido se extinguía, pero Hugo Fernández consiguió el premio al empate cuando se jugaba el segundo minuto de adición para decretar el resultado final. Olimpia rescató un punto en Argentina, aunque sigue complicado en el último en el grupo H. Además de ganar sus 12 encuentros restantes, deberá esperar otros resultados para esperar y soñar con una milagrosa clasificación. Milagro, lo que tiene que pasar. Bueno, vamos a repasar las estadísticas de este partido. 8 remates de Vélez, 12 de Olimpia, 4 remates al arco contra 3 de Olimpia, 48% de posesión de balón de Vélez, 52% del conjunto franqueado, 404 pases contra 429. Y así está el grupo H. Volvemos a repasar. Vélez 7, diferencia más 4. Peñarol tiene 7 también, más 4 también, pero Peñarol hizo 2 goles menos. Le hicieron 2 goles menos. San Antonio Bulo tiene 6. Está por ahora en Sudamericana y Olimpia tiene 2. Y así se juega la fecha 5, el 14 de mayo, 19 horas, en el Estadio Campeón del Siglo. Peñarol recibirá a Olimpia. Y también a la misma hora, Vélez San Antonio Bulo. Bueno, señoras y señores, pasó la Copa Libertadores de América, la fecha 4. Vamos a tener ya pronto los demás clasificados, quienes jugarán la Sudamericana y quién se quedará afuera. Bueno, señoras y señores, ha sido un placer. Vamos a reencontrar próximamente para lo que viene siendo las transmisiones por este TikTok. Y bueno, antes que me olvide, los videos voy a tratar de subir en el canal de YouTube. Bueno, señores y señores, ha sido un placer compartir una vez más esta edición del resumen de la Libertadores Americana. Les quiero agradecer por su preferencia, por seguirme. Saludo a todos los que me siguen de cualquier parte del país y de afuera también. Bueno, un placer para todos ustedes. Que tengan un lindo fin de semana. Muchísimas gracias. Buenas noches.